Alicante y tengo el placer de moderar esta mesa redonda donde vamos a debatir, hablar y reflexionar sobre la colaboración público-privada. Para ello contamos con José Antonio Belso, que es el director de Suma Gestión Tributaria, Juan Ignacio Torregrosa, que es el director general para el avance de la sociedad digital de la Generalitat Valenciana, con Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es, y Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de los Datos de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí y poder centrar esta intervención en los temas relativos a esa importante razón de colaboración entre la Administración pública y las empresas. Hemos planificado esta mesa redonda primero con una breve intervención de cada uno de los ponentes, donde nos van a trasladar inicialmente la visión que desde sus instituciones tienen en esa colaboración sobre privada y pública. Y en primer lugar, y atendiendo también a los ponentes, pues le doy la palabra a José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria, que desde la Atril pues hará una breve intervención trasladándonos la visión que desde Suma tiene en esa colaboración público-privada. Pues habíamos preparado unas transparencias, presentación, que intentaré aligerar lo máximo posible por la premura de tiempo para avanzar. El verde, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la introducción del moderador, de Manuel Palomar, y al Diario Independiente por invitar a Suma a esta mesa redonda y, por supuesto, a seguir colaborando en la difusión de la cultura digital, que creo que es una labor que es de todos y que debe impulsar la competitividad de nuestra economía a medio y largo plazo. En principio, unas breves notas sobre lo que es Suma Gestión Tributaria. Es una organización, es un organismo creado por la Diputación de Alicante que se dedica básicamente a la gestión tributaria de una forma integral. Eso nos va a permitir acceder a un gran número de datos debido a las múltiples tareas que realizamos para poder desarrollarla exitosamente. En concreto, tareas como la elaboración de padrones, el cobro, la emisión de recibos, etcétera. Todo eso genera un volumen gigantesco de microdatos de carácter longitudinal, transversal, geolocalizables, que son óptimos para el despliegue y la implementación de estrategias de inteligencia artificial y de digitalización en general. A fecha de hoy, Suma Gestión Tributaria tiene unos 480 empleados, 48 oficinas y atiende prácticamente a la totalidad de los municipios de la provincia de Alicante. Además, tiene una relación bastante fluida con el resto de instituciones a nivel regional y a nivel nacional. Básicamente, el ADN está en el ADN de Suma está la actividad colaborativa que se está desarrollando tanto con instituciones de carácter público, como pueden ser organismos extraprovinciales o supraprovinciales, como la Diputación de Albacete, como Valora, o instituciones de ámbito nacional, como Correos, la propia agencia tributaria, empresas privadas, como las entidades financieras, que resultan claves para poder desarrollar nuestra labor, etcétera. ¿Cómo hemos incentivado la colaboración desde Suma? Tradicionalmente, desde Suma hemos seguido dos vías para incentivar la colaboración. Por un lado, lo que serían una serie de foros específicos en materia de gestión tributaria. Esos foros específicos lo que han hecho es favorecer el networking con otras instituciones o con otros organismos que se dedicaban a una actividad similar a la nuestra, o incluso con nuestros propios clientes, que son los ayuntamientos. Junto con estos eventos claramente específicos de nuestra actividad, hemos desarrollado otra serie de eventos que son mucho más vinculados a cuestiones tecnológicas. ¿Por qué? Pues básicamente porque las tecnologías subyacen cada vez más en el desarrollo y en la implementación de los procesos de gestión tributaria. Las tecnologías son un elemento clave para lograr cada vez más eficiencia y reducir los costes de recaudación. Bien es cierto que muchas veces estos eventos, que
unos están claramente especializados en nuestra actividad de gestión tributaria y otros especializados en cuestiones tecnológicas, no han ido lo suficientemente sincronizados, sino que han sido algo divergentes. Es una nueva línea de actuación, continuar incentivando la colaboración, pero sincronizando lo que es la propia, los eventos que están circunscritos a la propia actividad tributaria con los que están relacionados con las cuestiones tecnológicas. Si hacemos una breve retrospectiva, vemos que Suma Gestión Tributaria ha desarrollado colaboraciones público-privadas, por ejemplo, con Watson IBM para la lectura inteligente de documentos y extracción automatizada de metadatos esenciales para el desarrollo de la actividad y de la gestión tributaria, y luego también ha desarrollado colaboraciones con otros organismos públicos, básicamente con universidades. Por un lado, la Universidad Miguel Hernández, con la que se hizo un proyecto de Big Data para determinación de parámetros y realización de actividades de predicción sobre comportamiento de contribuyentes. Y en el caso de la Universidad de Alicante se desarrolló un proyecto de blockchain, y es en este donde me gustaría centrarme en mayor medida. Este proyecto de blockchain constó de dos fases. Una primera fase donde se produjo una inmersión de lo que es parte de la organización en la tecnología de blockchain a través de una serie de sesiones formativas, y una segunda fase que estaba constituida por una prueba de concepto. Esta prueba de concepto, básicamente lo que se circunscribió es a la elección de un token, que en este caso fue un vehículo, y a la adscripción al token de una serie de características particulares, como eran las sanciones que tenía, la matrícula, la titularidad, el pago del impuesto, etcétera. A partir de ahí se generó una red. En primer lugar, en la parte que está por encima de la línea punteada, es una red teórica donde se construyeron dos nodos reales, que fue la Universidad de Alicante y Suma Gestión Tributaria por un lado, y una serie de nodos virtuales, uno de ellos localizado fuera de España. Y lo que hicimos fue observar, a través de la repetición de hasta 400.000 registros, la eficiencia de la red. Observamos que el comportamiento de la red era plenamente eficiente y se mantenían los patrones totalmente actualizados, y todos los miembros o los distintos nodos de la red tenían acceso a información actualizada. Obviamente, el diseño de la red era totalmente teórico, y la ganancia y la eficiencia y la optimización de la misma dependía de la inclusión en la red de una serie de actores que no estaban contemplados en ese momento. Obviamente, si miramos en la parte inferior de la línea punteada, observamos que incluir a la Dirección General de Tráfico, a la Agencia Tributaria, a la Generalitat Valenciana, a las policías locales, obviamente lo que redunda es una mayor eficiencia de lo que sería el proyecto y, por tanto, en una optimización del resultado obtenido. Simplemente, bueno, esta última transparencia lo que hace un poco es reflejar las ventajas y las desventajas o inconvenientes que observamos tras la implementación del proyecto, que no difieren mucho de los que pueda observarse en cualquier proyecto de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Y con esto... Muchas gracias, José Antonio. Pues a continuación tiene la palabra Juan Ignacio Torregrosa, director general de la Sociedad Digital. Muchas gracias, Manolo. Voy a aprovechar, bueno, primero felicitar al Independiente por el elegir Alicante de nuevo, y también me voy a permitir a los compañeros de Distrito Digital por ese impulso y esa puesta en escena en este espacio tan estupendo en el que estamos. Y bueno, yo lo primero que me gustaría es contaros o contarles a qué se dedica esta Dirección General, cuya sede está... La Dirección General pertenece a la Consellería de Innovación, y a su izquierda tienen pues las instalaciones y los edificios donde la Consellería de Innovación, entre otras entidades, nos encontramos ubicados aquí en Ciudad de la Luz. La apuesta por el Gobierno de la Generalitat en temas de digitalización ha hecho que en el último gobierno del Botànic hayamos hecho una división en 3 direcciones generales en todo aquello que tiene que ver con digitalización. Es una división única en la comunidad, en
en España, y se trata de lo siguiente. Por un lado está lo que se denomina DGTIC, que de todos es más o menos conocido, que es lo que venía existiendo desde hace bastante tiempo y que se encarga de la parte de digitalización de puertas de la Administración Pública Valenciana hacia adentro. Y se pensó en un momento dado que de puertas para afuera, en vez de dejarlo en DGTIC como tradicionalmente estaba, se creara una dirección general que intentara y promoviera la digitalización en todo lo que es el entorno socioeconómico de puertas de la administración pública hacia afuera. Esa es la dirección general que tengo el honor de dirigir para el avance de la sociedad digital. Y una tercera dirección general que se llama de brecha digital, que también está en la Consellería de Innovación y en la misma Secretaría Autonómica que mi dirección general, que lleva mi compañera María Muñoz y que está dedicada precisamente a realizar políticas y acciones para reducir la brecha digital de cualquier tipo, ya sea de género, territorial, etcétera. Así es que esa división es importante tenerla en cuenta para entender mi papel aquí, que mi papel básicamente se traduce en tres grandes líneas de acción. Por un lado, lo que es, digamos, para entendernos, poner aceite en la maquinaria de la creación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Valenciana. Las infraestructuras de telecomunicaciones, pues la parte del Estado la dirige directamente desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por parte del Ministerio, que es quien tiene la competencia, y nuestra labor aquí es apoyar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para que se extiendan de manera adecuada. Conocerán el Plan Nacional de Extensión de la Banda Ancha, que está orientado a que en 2025 todos los ciudadanos dispongan de red de banda ancha ultrarrápida en todo el territorio nacional, y ahí estamos colaborando. Y una segunda parte que trata de generar un marco normativo que impulse la digitalización de la sociedad, la economía y la administración, donde mi dirección general está en proceso de terminar ya el anteproyecto de ley de sociedad digital, que es un anteproyecto de ley muy novedoso a nivel del Estado español, y la creación también de la agenda digital, que es ese marco estratégico de cómo la sociedad y la administración se ven en los próximos años y cómo impulsar la digitalización. Y dentro del mismo está lo que ya se presentó hace 2 años, la estrategia de inteligencia artificial de la Comunidad Valenciana. Y en una tercera línea, muy importante, está todo lo que es el impulso a la economía digital y a la digitalización del tejido productivo. En este ámbito, y hablando de colaboración público-privada, voy a poner 3 ejemplos que yo creo que son bastante esclarecedores, aunque la colaboración público-privada es un concepto bastante amplio. 3 ejemplos muy sencillos o muy rápidos donde estamos actuando. Por ejemplo, anteriormente ha estado aquí sentada Nuria Oliver. La Fundación ELIS es una fundación privada que recibe subvención desde el ámbito privado y también, recibe dinero del ámbito privado y recibe dinero a través de una subvención directa, a través de mi dirección general desde el ámbito público. Es decir, es un ejemplo de colaboración público-privada, en este caso para atraer talento de excelencia a la Comunidad Valenciana en el ámbito de la inteligencia artificial. En el mismo sentido y relacionado con la inteligencia artificial, y está liderado por la Secretaría Autonómica de Universidades y Ciencia, la fundación también privada Valgray, que es una fundación destinada a impulsar la formación doctoral y de posgrado y doctoral en el ámbito de la inteligencia artificial por parte de las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, creando una especie de escuela virtual en este ámbito. Y esos son 2 ejemplos bastante claros de cómo el establecimiento de una colaboración público-privada puede dar lugar a nuevas organizaciones y nuevas posibilidades que de manera independiente muy probablemente no se podrían haber dado. Y por supuesto, estando donde estamos, y con esto acabo, no podría dejar de poner el ejemplo de lo que es Distrito Digital, y miro aquí a mi querido amigo Antonio, donde Distrito Digital es un ejemplo de cómo a través de la inversión pública se puede crear un ecosistema para atraer
el crecimiento y la relocalización de empresas de fuera de la Comunidad Valenciana a un ámbito amigable, a un ecosistema amigable que permita el desarrollo de una industria digital en la Comunidad Valenciana. Y de nuevo ahí la colaboración público-privada es importante, lo público poniendo los medios adecuados para que lo privado se sienta cómodo y desarrolle una actividad económica. Supongo que podremos avanzar y hablar en el siguiente turno de cosas más concretas. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Ignacio. A continuación, Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es. Gracias, Luis. Hola, buenos días. Bueno, tenía una presentación preparada. Buenos días, muchas gracias a los organizadores del evento por la oportunidad de estar aquí. No sé si se ve, no se ve. Ah, aquí está. ¿Dónde hay que apuntar para que pase? Aquí. ¿Dónde hay que apuntar? ¿Aquí o aquí? No lo sé. Aquí. Vale. Bueno, voy a compartir con ustedes un proyecto de transformación digital de pymes que presentó ayer la vicepresidenta primera. Creo que viene bastante a colación del tema de la colaboración público-privada y sobre todo de cómo se pueden emplear los fondos del plan de recuperación para la transformación digital de pymes. Bien, ¿cómo comenzamos este proyecto? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta cuál es el perfil de las empresas españolas. Cerca de 3 millones de empresas estaban inscritas en este año según la base de datos de la Seguridad Social. De estos 3 millones de empresas que hay en España, alrededor del 94% de ese total de 3 millones de empresas tienen menos de 9 empleados, con lo cual el reto que tenemos para digitalizar a este casi 2,8 millones de empresas de menos de 10 empleados, pues es bastante complicado. Luego, otra característica que tiene el mercado español, como tiene en la derecha, es que en todos los países hay pymes, pero es que en España las pymes son muy pequeñas, ¿no? En nuestro país es solo comparable, por ejemplo, a Italia. El resto de los países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, Reino Unido, Estados Unidos, tienen unas pymes, pero tienen unas pymes de un tamaño un poco más grande o algo más grande que en España. Eso es bueno para unas cosas, pero también puede ser malo para otras cosas, ¿no? Otra de las cosas que tuvimos que tener en cuenta es cómo medimos la digitalización de las empresas. Bueno, hay muchos índices, nosotros hemos tomado un índice europeo para poder compararnos con el resto de los países de nuestro entorno, que es el índice DESI. El índice DESI es un índice compuesto, tiene 5 componentes. En algunos estamos muy bien, por ejemplo, en conectividad o en uso de la administración pública, pero en otros estamos mal, como es el tema de competencias digitales. En el tema de la incorporación de las TIC en las pymes estamos más o menos a la altura de los países de nuestro entorno. En este momento, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Pues la oportunidad que tenemos en España son los fondos que han venido del plan de recuperación. Hay que recordar que en julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó 2 paquetes financieros, un paquete del plan de recuperación que son 750.000 millones de euros y otro paquete que es el marco financiero plurianual 2021-2027 que es 1,1 billones de euros, ¿no? Solamente del plan de recuperación a España le corresponderían unos 70.000 millones de euros y de esos 70.000 millones de euros el 30% más o menos se tiene que dedicar a la digitalización y un 40% a la economía verde. Con lo cual entiendo que no es un problema de dinero disponible, digamos, para afrontar la digitalización, sino que básicamente puede que sea un problema de gestión, de pura gestión de estos fondos. Luego a la derecha tienen ustedes también cómo ha ido evolución de las políticas comunitarias desde los años 80, donde se primaban sobre todo la política agraria común y cómo esos dineros en porcentaje han ido disminuyendo e han ido subiendo, en cambio, los dedicados a pymes o a la digitalización. Bien, como decía, este plan de recuperación tiene diferentes ejes. Uno de ellos, o varios de ellos, están dedicados a la digitalización de las empresas. Yo me voy a centrar en el eje que corresponde a la digitalización de la pyme, concretamente en la componente número 13, que quizás sea la más compleja porque incluye no solamente digitalización, sino también emprendimiento. ¿Cuánto dinero se va a dedicar a esto? Pues aproximadamente unos cerca de 20.000 millones. Aquí no están todos los dineros que se van a dedicar a eso. Y en el tema concreto de digitalización de la pyme dedicaremos alrededor, estoy hablando del Estado, alrededor de 4.500 millones de euros. De ese volumen de dinero, ¿cuál es el proyecto más significativo? Pues el proyecto más significativo es el programa Kit Digital,
que tiene una dotación de 3.000 millones de euros. Es un programa que presentó ayer la vicepresidenta en Madrid, simultáneamente Madrid y Barcelona, y que consiste en unos bonos que se van a conceder a empresas para que les puedan ayudar a digitalizarse a través de unos agentes que llamamos agentes digitalizadores, que serían empresas del sector tecnológico, ¿no? Bueno, paso esto. Aparte de este kit digital, ¿qué hemos puesto en marcha? Pues hemos puesto en marcha una red de oficinas que llamamos Oficinas Acelera Pyme, que están cerca de los ciudadanos. Concretamente, hemos hecho un convenio con Cámara de España para que se incorporen 60 cámaras de comercio físicas a esta red de oficinas, y también hemos incorporado a través de una convocatoria otras 30 oficinas más. Vamos a sacar una convocatoria para cubrir las empresas, digamos, más cercanas al mundo rural. Vamos a sacar una nueva convocatoria, como digo, para cubrir a poblaciones de menos de 20.000 habitantes. En este momento tenemos una red de casi 90 oficinas que pueden asesorar gratuitamente a cualquier empresa o autónomo que acuda a ellas a saber cómo puede introducir las nuevas tecnologías en su proceso de negocio. Otra cosa que pusimos en marcha ayer mismo fue el portal Acelera Pymes. El portal contiene bastante información, por ejemplo, sobre temas de buenas prácticas, una herramienta de autodiagnóstico para pymes, la posibilidad de darse de alta en las pymes y que puedan introducirse en la digitalización, ¿no? Y ya por último, siendo rápidos, esos son los segmentos de pymes con los que vamos a proceder con este kit digital. Serían empresas desde 0 hasta 49 empleados. En total, el volumen objetivo serían alrededor de 2,5 millones de empresas, y esos son los servicios de digitalización básicos que estarían disponibles para las pymes, ¿no? Como, por ejemplo, disponibilidad de una página web, comercio electrónico, su modelo de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, pues tiene la palabra Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía. Sí, ante todo, muchas gracias por permitir la participación. Y voy a intentar, bueno, sobre sector público, inteligencia artificial y protección de datos hay mucho que decir. Yo creo que se han dado pinceladas a lo largo de la mañana. Y voy a intentar ser muy ordenado y sobre todo breve. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos realmente es una autoridad de control, es un supervisor del sector público, en este caso autonómico. Garantiza o tutela al ciudadano en la protección de su derecho fundamental a la protección de datos en el sector público. Sector público en un sentido bastante amplio: administración autonómica, administración local, sistema universitario andaluz, entidades instrumentales de derecho público y derecho privado, por tanto bastante amplio. Bien, a mí he oído hablar de privacidad, de protección de datos de la mañana. Se habla del ciudadano, de contar con el ciudadano, de contar con la persona, la inteligencia artificial en torno a la persona, pero lo cierto es que tampoco he visto demasiado claro cómo se cuenta con ella, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar. Y se ha hablado también esta mañana de una cierta frustración de los proyectos de inteligencia artificial en España, ¿no? A mí me sorprendió descubrir que esa frustración no es exclusiva de España, se produce a todo nivel europeo. El trabajo encargado de observación de inteligencia artificial por la Comisión Europea detectaba un alto porcentaje de quiebra o de proyectos o sistemas de inteligencia artificial adoptados, pero no implantados. Y dos de los elementos específicos eran: uno, no asumir el riesgo legal o el riesgo ético en su más amplio sentido. Se hablaba de transparencia, pero no se es transparente. En segundo lugar, el segundo elemento de quiebra es la separación que hay entre el desarrollo tecnológico, el operador tecnológico y el gestor. Sobre todo por eso hay mucha importancia en el sector público, ¿no? Pero nosotros, cuando como autoridad de control nos dirigimos al responsable del tratamiento de protección de datos, el que debe velar por el dato, desconoce el desarrollo tecnológico, lo desconoce. No es capaz de asumir. Cuando pedimos explicaciones al desarrollador, nos habla del Esquema Nacional de Seguridad. Robustez, certeza, pero no sabe nada de la protección de datos, de una evaluación de riesgo de protección del derecho fundamental exigido por la normativa de protección de datos.
Y el dato del sector público, la inteligencia artificial del sector público, entra por la puerta. Es decir, la decisión humana, si no afecta al dato personal, no entra en el ámbito de la protección de datos. La automatizada siempre, siempre, porque así lo dice la normativa europea. La decisión automatizada está en el marco de la protección de datos, no así la decisión humana, porque precisamente es sensible y se exige o se posibilita a la persona el oponerse a que se le afecte por una decisión automatizada. He dicho especial porque los datos en el sector público son obligados. O sea, la base legitimadora en el ámbito privado es el consentimiento. En el sector público, como decía los académicos, porque me llamo León, porque la ley lo dice, tú me das el dato. Eso es una singularidad. La otra singularidad es que en el sector público los datos son especialmente sensibles. Leía proyectos de colaboración público-privada en el sector público y hablábamos de análisis sociales, educativos, diseñar el currículo de nuestros hijos sobre la base de herramientas de inteligencia artificial o permitir la adopción, decisiones de custodia, medidas cautelares judiciales, sobre la base de sistemas o modelos de inteligencia artificial, exige no solo contar con el ciudadano, sino también explicárselo. Tendría muchas cosas que decir. Solamente decir que, para terminar, porque esto requiere mucha brevedad, que la inteligencia artificial es un reto. Creo que va a ser una garantía de calidad de la acción pública. Creo que va a ser su medida de diligencia, va a ser el estándar de diligencia. Es decir, muchas veces llegaremos a reclamar que la inteligencia artificial actúe y que se explique por qué no se siguen los criterios o los presupuestos de inteligencia artificial, lo que nos da la inteligencia artificial. Pero a fecha de hoy, si no se atiende, sobre todo a los derechos fundamentales, a la protección de datos personales, creo que sinceramente nos va a llevar a la frustración. Porque el ciudadano tiene muchos resortes para tumbar un modelo de inteligencia artificial. Le basta una denuncia. Y un supervisor o un tribunal ni siquiera va a entender que el modelo sea seguro, no lo va a entender, sino que me lo tiene que demostrar. Me lo tiene que demostrar cumpliendo la normativa, con una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales, con una explicación al ciudadano de qué datos tengo, para qué los tengo. Estamos hablando de lo que llama la normativa comunitaria sencillamente la rendición de cuentas. Ahora mismo la inteligencia artificial desde el punto de vista legal es muy vulnerable, muy vulnerable. Por tanto, si no se es cuidadoso con el derecho fundamental desde todos los puntos de vista, formales y materiales, pues realmente habrá un problema, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Una vez las intervenciones de cada una de las instituciones que representan esta sesión, a mí me gustaría analizar algunas razones o reflexionar sobre algunas razones por las cuales la colaboración público-privada es un objetivo. Yo creo que todos en nuestra cabeza entra que uno de los objetivos de esta colaboración público-privada es alcanzar financiación para llevar a cabo determinados proyectos y en el ámbito que estamos de inteligencia artificial o colaboración público-privada también para la construcción o fomento o impulso de determinadas infraestructuras tecnológicas o no tecnológicas. Pero me gustaría que reflexionáramos sobre otras de las razones sobre la que en este momento yo creo que es un impulso que se está dando en determinados gobiernos europeos y también aquí nacionales sobre el hecho de esa colaboración público-privada en cuanto a la experiencia privada al servicio de los objetivos de los servicios públicos. Creo que es algo que se ha debatido y estamos debatiendo a nivel nacional, pero querría conocer vuestra opinión si eso algo que desde vuestras instituciones que dirigís es algo que tenéis en cuenta, contribuir con la experiencia privada al servicio de esos objetivos del servicio público. Empezaríamos por Luis, si te parece. Sí, efectivamente, bueno, como he comentado, los fondos públicos disponibles para afrontar este tipo de actuaciones son elevados. Nosotros sí que contamos, al igual que otros organismos, con la colaboración privada y quizá yo aquí el inconveniente que veo es que la normativa para la gestión pública sigue siendo básicamente la misma
en los últimos años. O sea, no ha habido una evolución quizá que simplifique esa gestión de manera que la imitación o el acompañamiento a la iniciativa privada sea más ágil para la Administración, ¿no? Quizá ese es el inconveniente que veo. Yo creo que desde la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial se ha venido confiando en la iniciativa privada, en la dirección y en la experiencia de proyectos para su ejecución. Yo creo que se ha demostrado en los últimos años que la ejecución de los fondos de investigación de innovación no se ha llegado a una ejecución del 100%, estamos alrededor del 30-45%, fundamentalmente por los inconvenientes del sector público para la propia ejecución de esas cuantías económicas. Y esto, pues a lo mejor puede ser algo importante el confiar en la experiencia privada para la propia ejecución de esos proyectos. Juan Ignacio. Bueno, es un tema complicadillo el papel que tiene la Administración y las dificultades que tiene la Administración para ejecutar. Yo antes me he quedado en las anteriores conferencias, me he hecho reflexionar sobre el modelo, ya que estamos, me vais a permitir, hablando del dragón chino que no tira fuego sino tira datos, o los recoge, no sabría muy bien cómo definirlo. El modelo americano, chino y el europeo, esa guerra o esa oportunidad que existe ahí, pues en el modelo americano, digamos que las empresas van a una ronda de financiación donde, en base a la confianza que genera tu modelo de negocio, se llega a un acuerdo, un contrato, te dan el dinero y post tú dices si te lo has gastado bien, si has producido los rendimientos que ellos creían, y con eso te siguen financiando o te vas a la bancarrota. El modelo chino es un modelo en el cual el Estado pone el dinero, no tiene que darle cuentas a nadie más, como mucho, que a sí mismo, y en el fin justifica los medios. Y en el modelo europeo es garantista, es decir, el dinero es de los ciudadanos, es de todos, y es un modelo que no busca el beneficio propio, en ningún caso, como puede ser el modelo del Estado chino, que busca el beneficio propio directo. En nuestro caso no es así, o como el modelo de un fondo de inversión que lo haga así, sino que la Administración europea y la española en concreto está creada para ser garantista de que el dinero se gasta en aquello que dice la ley que se tiene que gastar. Dentro del marco de la ley no te puedes salir de él. Y en esas condiciones a veces la colaboración público-privada se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque también la cultura es la cultura del que controla, el que quiere garantizar ex ante que el dinero se va a gastar de forma correcta, y eso es complicado. Y es también problema de cultura de quien lo recibe, que en muchos casos el proyecto nunca va a salir adelante si no tiene la financiación pública. Cuando los proyectos tendrían que salir adelante, hubiera o no hubiera financiación pública para ello. La financiación pública es un elemento más a la hora de conseguir quizá mayor velocidad, a la hora de conseguir el objetivo. El Plan Nacional de Digitalización de Pymes que estabas comentando es un plan que viene a apoyar a las empresas con una cantidad de dinero para que se digitalicen, pero evidentemente la cultura de la digitalización y el conocer lo que la empresa necesita, en qué necesita invertir ese dinero, es fundamental, y va a tener que poner una parte del dinero. Cuando se está apoyando, por ejemplo, al despliegue de telecomunicaciones en la Comunidad Valenciana con 30 millones de euros este año, que es el triple de la cifra habitual para estos casos, la operadora es la que recibe la ayuda, pero la operadora tiene que tener la voluntad de llevarlo y, por supuesto, tiene que tener la capacidad de desplegarlo. Estos son ejemplos de colaboración público-privada, pero evidentemente tiene que haber ahí, por parte del sector privado, tiene que tener clara cómo funciona en Europa esto, y evidentemente a lo mejor nos tenemos que plantear que tenemos que dejar de ser tan garantistas y ser un poco más el modelo anglosajón. Pero sí que ahí estoy de acuerdo en que vamos por detrás de los acontecimientos, que los acontecimientos nos piden una mayor flexibilidad, pero que las administraciones esa flexibilidad no la ven reflejada en herramientas que le permitan ser flexibles, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis de conciencia por parte de todos, de la cultura empresarial, de la cultura de la administración pública, para ver cómo podemos competir con un Estado-nación-empresa
por un lado, y con un modelo absolutamente ya desarrolladísimo, donde los fondos de capital riesgo pues son los que invierten. En este sentido, pues, por ejemplo, hay una reunión de con Puertos del Estado. Uno de los objetivos que tiene Puertos del Estado es crear un fondo de capital riesgo, 51% privado, 49% público, para apoyar el despliegue de innovación en logística innovadora o la innovación en la logística de los puertos. ¿Por qué? Porque es la forma que habría de incorporar capital privado y, por tanto, ser mucho más eficaz a la hora, a través de un fondo de estas características, de hacer las inversiones necesarias para hacer esa evolución. Pero eso podríamos dedicar casi un congreso a este tema. Ser también, Juan Ignacio. Alberto, volviendo, reconduciendo un poco a esa colaboración público-privada y a esa razón de la experiencia privada, ¿consideras desde la Junta de Andalucía, que tienes tu puesto en ella, consideras que la burocracia en este momento en Europa, en España, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, es uno de los hándicaps que tenemos en esa colaboración público-privada? Bueno, como observador, realmente la inteligencia artificial puede entrar en el sector público bien por desarrollos propios, obviamente, con las pequeñas colaboraciones privadas, bien con compra pública innovadora, que son procesos de contratación vinculados a prototipos, a proyectos más desarrollados o a productos terminados, o la colaboración público-privada, donde ya, digamos, hay cierta asignación, se comparten y se asignan riesgos en el proyecto, por así decirlo. Yo no soy partidario, soy partidario, obviamente, la flexibilización adecuada. Entiendo que ahora mismo Europa es riguroso no solo desde el punto de vista legal en cuanto a protección de datos, etcétera, sino también a los procedimientos de contratación, los procedimientos de gasto vinculados a la financiación europea. Es su ADN y en España más, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en determinadas financiaciones, ¿no? O sea, digamos, hay no digo desconfianza, sino simplemente forma parte de su ADN el rigor en la gestión. Y flexibilizar podemos pedirlo, pero no va a ocurrir. Sí se detecta por la Unión Europea y se detecta en España, en primer lugar, la falta de especialización de los equipos de la Administración, porque los equipos tienen que estar especializados. No hablo ya de funcionarios, personal funcionario en el ámbito de la Administración territorial, porque para eso tiene las entidades instrumentales que permiten la permanencia del personal, captar talento, especializarlo y ponerlo a disposición de la inteligencia artificial, sino también que el equipo que recibe el proyecto, ya sea cualquiera de esos modelos de compra o de desarrollo o de colaboración público-privada, sea multidisciplinar. No puede haber una quiebra entre el desarrollo tecnológico, el análisis de los riesgos legales y la aplicación de la inteligencia artificial al terreno, al gestor, al director general de tributos que tiene que editar la resolución, que tiene que ser responsable frente al ciudadano y frente a las autoridades de control de la gestión realizada. Esa brecha no puede existir, tiene que haber equipos multidisciplinares. Estoy seguro que eso va a contribuir a que no se produzca ese lapso ni en el tiempo ni en el lanzamiento del proyecto, que también dificulta, yo creo, que la gestión del fondo público, ¿no? De acuerdo. José Antonio, ¿crees que el sector público necesita nuevos instrumentos de financiación innovadores en esa colaboración público-privada o nuevos esquemas, dejando de lado los que se pueden llamar o se denominan viejos esquemas de colaboración en el ámbito, atendiendo a lo que decía Juan Ignacio, Alberto, de la flexibilización necesaria para poder ejecutar en tiempo y forma ese tipo de proyectos? Yo creo que ya se han puesto sobre la mesa algunos de los puntos clave de por qué la colaboración público-privada no surte o no fluye en Europa como lo está ocurriendo en el resto de Estados Unidos. O sea, la literatura académica deja pocas dudas al respecto. Mientras exista un gap o un diferencial demasiado grande entre el framework legal que tiene sobre el que se rigen las empresas y el que se rige el sector público, eso es una barrera prácticamente insalvable.
Son dos ritmos distintos, completamente de trabajo, dos formas distintas de entender la forma de hacer las cosas, con lo cual eso hace que sea tremendamente complicado poner en marcha proyectos comunes y llevarlos a éxito. O sea, mientras no solventemos esa distancia en el marco burocrático legal que existe en Europa entre el sector público y el sector privado, obviamente la colaboración público-privada siempre será mucho más compleja. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en Europa, que la tienen mucho mejor resuelta en los países anglosajones, y debemos avanzar hacia eso. Es algo que está ampliamente testado, etcétera. En parte también creo que es uno de los elementos que indican que no acabe de ejecutarse completamente toda la financiación disponible que hay. ¿Por qué? Porque al final, para el sector privado, resulta complicado encajar en las necesidades que tiene el sector público una vez que tiene que, digamos, transitar por toda esa burocracia y encajar con el partner final. Entonces, hasta que no se solvente eso y se flexibilice, difícilmente la colaboración público-privada va a fluir. Por otro lado, yo también creo que hay un elemento ralentizador que es el conocimiento claro de la administración pública de dónde están los elementos, dónde tiene que innovar. En el caso de un organismo como el que yo trabajo, podemos diagnosticar cuáles son los puntos donde necesitamos proyectos de innovación concretos. Por ejemplo, en la búsqueda de eficiencia en la actividad de recaudación pública. Cualquier actividad innovadora que vaya encaminada a facilitar o a reducir los costes de la recaudación es bienvenida, y cualquier partner privado que pueda ofrecernos eso es siempre bienvenido. Obviamente, se agradece cualquier ayuda externa, como apuntaba el moderador, pero tenemos claro dónde queremos ir. Muchas veces en la administración pública no está tan clara esa idea de hacia dónde debemos innovar, sino queda difuso como administración. No hablo como política pública, sino como administración y como organización en sí mismo. Y ya para la última ronda, para ir terminando, Luis, respecto a tu presentación con el kit digital de los 3.000 millones, ¿qué fórmulas de incentivo en ese marco de ese gran programa que fue presentado ayer va a incidir en cuanto a la confianza de la ejecución de los 3.000 millones en cuanto a la fórmula público y privada? Bueno, evidentemente, como en cualquier otro programa, hace falta que lo primero, que las empresas pequeñas, que son los usuarios, estén motivadas y sepamos motivarles para que vean que efectivamente la digitalización es importante para ellas. Yo creo que el COVID aquí ha hecho una labor en este sentido favorable a esta evangelización, y por otra parte también tenemos que confiar en la red que tenemos de agentes del sistema. Es decir, tenemos que contar con todo el mundo, con asociaciones empresariales, colegios profesionales, cámaras de comercio, etcétera, con los cuales estamos contando, y también, por último, con las empresas, que son las que van a digitalizar o ayudar a digitalizar a las pymes. La aportación que vamos a hacer va a ser prácticamente el 100% de la ayuda, con unos ciertos límites. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser positivo. Bueno, y realmente es importante también un poco en esa ayuda, esas ayudas que salieron ayer, el ver un poco en qué medida se puede subcontratar también por parte de las empresas el sector público, entiendo. Sí, bueno, el trabajo lo van a hacer las empresas, ¿eh? Nosotros no vamos a digitalizar a las pymes, eso lo van a hacer las empresas. ¿Pero ellas a su vez pueden subcontratar dentro de cada programa? Sí, por ejemplo, una empresa puede afrontar la digitalización, quiero decir, puede ayudar a otra pyme a afrontar la digitalización y puede subcontratar a quien quiera. Exacto. Sí, evidentemente. Exacto, sí. Era un poco quizá es muy conveniente acompañar el programa, como otros tantos, con una adecuada formación de las empresas, naturalmente, para que puedan aprovechar de manera más eficiente este tipo de recursos. Muchas gracias. Alberto, ¿consideras que
en esa colaboración, ya para terminar también, tu visión sobre esa colaboración público-privada nos va a permitir, una de las razones es dar respuesta rápida a la ejecución de algún proyecto en el marco de la protección de datos, que es el campo tuyo. Perdón, ¿para mí? Ah, sí. Sí, que no, es que ha dicho solo. Ha dicho Alberto. No, Alberto. Alberto. Sí, Jesús. Jesús. Sí, no. Pero es que evidentemente no estaba yo. Sí, bueno. Jesús, perdón. Sí, vamos a ver. Realmente voy a ser muy claro para terminar. Abordar proyectos de inteligencia artificial desde el sector público para vigilar, o sea, para controlar su desarrollo por un colaborador privado, por así decirlo, requiere especialización en el seno de la administración pública, en primer lugar. Y en segundo lugar, abordar esos proyectos en el seno del sector público sin una estructura de protección de datos es sencillamente una temeridad. Es hacer vulnerables proyectos que requieren grandes volúmenes de financiación y que van a quedar frustrados. Es una temeridad. Pensemos, por ejemplo, un elemento esencial de esa estructura, como parte de la responsabilidad exigida por Europa a cualquier administración pública, es el delegado de protección de datos. Bien. Y pensemos también que gran protagonismo en la aportación de datos, sensores, es el municipio, ¿no? La administración local, servicios sociales comunitarios, todo eso son datos que se reciben en la administración local. Pues solamente hay que ver la página web de la entidad de protección de datos, donde deben publicarse quiénes tienen esa estructura de protección de datos, y vemos que pueden superar el 50% de ayuntamientos que no tienen estructura de protección de datos. Abordar proyectos de inteligencia artificial en esos contextos es una temeridad. Gracias, Jesús. Juan Ignacio, antes has comentado varias iniciativas sobre la colaboración privada y pública que me parecen extraordinarios, que lleváis a cabo desde la Consellería y desde la Dirección General. Pero me gustaría que pusieras el acento en uno de ellos, que me parece que es una iniciativa innovadora a nivel de España, y desde la Comunidad Valenciana creo que puede ser una iniciativa muy buena, como es el de Valgray. Creo que aquí el tener la oportunidad de unir a las 5 universidades para fomentar la formación del talento, para llevar a cabo la proyección de una serie de másteres de posgrado que sean realmente tecnológicos y importantes, nos va a potenciar, por un lado, la formación de talento, la creación de talento y la retención de talento, ¿no? Pero además el haber podido incorporar la iniciativa privada, ¿no? Ese proyecto a mí me parece sumamente interesante, pero sí que me gustaría un poco que esbozaras cómo se va a desarrollar en los próximos meses. Bueno, esto surge de la Secretaría Autonómica de Universidades y, por tanto, ellos son los expertos en el tema del Valgray, porque surge de ahí. Desde mi dirección general no podemos hacer otra cosa que aplaudir la iniciativa, porque, como se ha dicho anteriormente, aquí hay un factor clave para poder ser competitivos, que es la escala a la que te mueves. Entonces, está claro, y tú que conoces muy bien las universidades públicas valencianas, probablemente ninguna por separado tiene capacidad de hacer este tipo de cosas de una manera que sea lo suficientemente competitiva para conseguir fondos de investigación, crear talento, etcétera, etcétera. Entonces, la iniciativa lo que hace es decir, bueno, la inteligencia artificial es una cosa de escalar bien, vamos a hacer esta fundación que permita, como tú bien decías, aunar los esfuerzos de las 5 universidades públicas y crear una especie de escuela virtual donde la financiación privada entre y que ayude a desarrollar un talento propio en este ámbito, pero también a captar talento del exterior y a fijar el talento en el territorio. Es decir, que no se nos vaya, porque detectábamos como uno de los problemas precisamente la fuga de talento. Yo creo que en breve va a estar a pleno rendimiento. Insisto que no es algo que ejecutemos desde la Dirección General, pero que sí que tiene que ver con la inteligencia artificial, sí que tiene que ver con la colaboración pública-privada, y por eso lo he puesto de ejemplo. Vicent Botti, catedrático de la UPV, es el director del centro, y yo creo que en breve estará a pleno rendimiento y empezará a dar los primeros resultados.
Y bueno, como decía antes, para acabar, es un ejemplo bueno y es un ejemplo de cómo tenemos que juntar, aunar fuerzas, porque, entre comillas, si lo denominamos enemigo, por así decirlo, es un sistema con mucha financiación privada americano que mueve muchísimo dinero, y por otro lado tenemos a una Estado-empresa enorme que también nos está haciendo la competencia, con lo cual todo lo que sea aunar esfuerzos es importante. La estrategia de inteligencia artificial de la Secretaría de Estado de Digitalización precisamente es una estrategia precisamente también para aunar esfuerzos, para crear talento, para retenerlo y para invertir, que el modelo económico se base en la economía del dato, y a partir de ahí sacar ese nuevo petróleo que es el dato. Y coincido con Jesús en que si no tenemos muy claro todo el tema de protección de datos, de uso de datos, pues todos se están montando castillos en el aire, con lo cual creo que es una parte fundamental que tenemos que saber resolver. Gracias. Ya para concluir, le pediría al director de Suma Gestión Tributaria que nos hiciera de visionario y viera y nos diera su visión y su impresión sobre cómo se va a desarrollar la colaboración público-privada en la ejecución de los fondos de recuperación europea. Pues, es una pregunta fácil. Pues lo cierto es que a raíz de un proyecto en el que he estado inmerso meses antes de incorporarme a la dirección, pues lo único que cuando uno intenta hacer un panorama de cómo está la situación en términos de digitalización o utilización de la inteligencia artificial en el territorio en concreto de la provincia de Alicante, o si fuéramos o diéramos un salto en el conjunto de la Comunidad Valenciana, observaríamos que existe un altísimo grado de heterogeneidad en el grado de digitalización que tienen las empresas a nivel intersectorial y a nivel intrasectorial. En la medida que los fondos atiendan a la existencia de esa heterogeneidad intrasectorial e intersectorial, yo creo que surtirá un efecto a medio y largo plazo bastante benigno. Si nosotros, en la medida que los fondos apuesten o vayan asignados de una manera muchísimo más una talla sirve para todos, one size fits for all, pues entonces los fondos darán menos resultado de lo que sería el óptimo deseable. O sea, siempre y cuando se preste atención a la heterogeneidad a nivel intersectorial, no tiene nada que ver el sector turístico con el sector textil, el sector calzado, e intrasectorial, no tiene nada que ver las empresas pequeñas del sector con las empresas grandes del sector, tienen necesidades completamente diferentes, grados de digitalización completamente diferentes y habilidades y capacidades acumuladas totalmente distintas. Solo si se presta atención a eso, el resultado será el óptimo. Pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias al Independiente, Casimiro, por la confianza que sigues depositando año tras año en Alicante, al Distrito Digital, Antonio Rodes, por la organización en este magnífico lugar, y a los ponentes, ahora sí, Jesús, Juan Ignacio, Luis, José Antonio, muchísimas gracias por esta sesión.